El viento salado le revolvía el cabello mientras se servía una copa de vino blanco. Clara cerró los ojos y respiró hondo, dejando que el rumor del mar se le metiera dentro como una caricia larga. Cadaqués era el lugar que había elegido para desaparecer unas semanas. Nadie la conocía allí. Nadie la esperaba. Solo ella, la brisa marina y ese silencio lleno de promesas no dichas. La villa que había alquilado se alzaba sobre una colina cubierta de olivos, a pochi metri dalla scogliera. Tenía terrazas con cortinas de lino que bailaban solas, y una piscina que parecía tocar el horizonte. Era el tipo de belleza que duele un poco, porque recuerda todo lo que uno no tiene en casa. Clara tenía 38 años y una jaula invisible alrededor. Su marido, Javier, era un abogado exitoso y siempre ausente. Sus caricias se habían vuelto burocráticas, sus palabras escasas. Y ella, que una vez escribía poesía en los márgenes de los libros, ahora solo hacía listas de compras. Hasta ese viaje. Los vio por primera vez al amanecer, junto a la piscina. Dos cuerpos bronceados y mojados, con el cabello oscuro pegado al rostro. Gemelos. Diego y Alejandro, hijos del dueño de la villa, le explicaron más tarde. Cuidaban la casa, la piscina, y a veces a los huéspedes. Clara apenas pudo responder. Porque sus miradas, cálidas e insolentes, ya la habían desnudado sin tocarla. ¿Necesita algo, señora? Preguntó Diego, el de los ojos más claros. Nada que no haya traído conmigo, respondió ella, pero le tembló la voz. Alejandro sonrió. Esa sonrisa de los que saben que están siendo deseados. De los que juegan con fuego porque no les importa arder. Esa tarde, mientras Clara leía junto al agua, ellos nadaban como si el mundo no existiera. La sal brillaba sobre sus pieles. Se zambullían, reían, la salpicaban a propósito. Y ella, con el libro abierto sobre las piernas, fingía indiferencia. Pero sentía algo más que calor. Algo antiguo, dormido. Un cosquilleo en el vientre. Una electricidad que nacía de la espalda y bajaba. Por la noche, Clara se encerró en su habitación. Pero las cortinas estaban abiertas, y desde la ventana vio a uno de ellos, Diego. Alejandro, caminando desnudo hacia la piscina. Su silueta recortada por la luna, la espalda ancha, los glúteos tensos. El cuerpo de un dios griego en la costa catalana. No podía dormir. Tocó su propia piel con dedos inseguros, cerrando los ojos. Sintió vergüenza. Pero también un hambre que no reconocía. No era culpa. Era otra cosa. Al día siguiente, mientras desayunaba, ellos la esperaban. Uno preparaba café. El otro cortaba frutas. Como si nada. Como si supieran. Como si ya estuviera atrapada. Y lo estaba. Al principio fue casi inocente. Un roce accidental al pasarle una toalla. Una mano que se posaba un segundo más de lo debido en su hombro. Una mirada detenida justo cuando ella creía no ser observada. Alejandro era más directo, provocador. Diego, más contenido, casi tímido. Pero ambos tenían esa forma de mirarla, como si adivinaran cada rincón de su piel. Clara jugaba a no notar nada. Pero su cuerpo respondía antes que su voluntad. Las piernas se le aflojaban al escuchar sus voces, la boca se le secaba al verlo salir del agua. Y la noche llegaba cada vez con más urgencia. Una tarde, Alejandro le ofreció masajearle la espalda. «Estás tensa», dijo, con una sonrisa ladeada. Clara dudó. Pero luego asintió. Se tumbó en la tumbona con la piel expuesta al sol, y él empezó a tocarla con aceites que olían a cítricos y promesas. Sus dedos fuertes, seguros, bajaban lento por su espalda. Al principio, solo calor. Luego, algo más profundo. Más líquido. Más íntimo. Diego miraba desde lejos,
con una expresión que Clara no supo leer. ¿Celos? ¿Deseo? ¿Complicidad? Esa noche, el cielo se cubrió de nubes. El viento cambió. Y cuando Clara bajó a la cocina, los encontró allí, bebiendo vino y hablando en voz baja. La invitaron a unirse. A reír. A olvidar. Bebieron juntos, las risas más sueltas, los cuerpos más cerca. Entonces, un trueno. Y se apagaron las luces. Un apagón. Ellos buscaron velas. Clara se quedó en la oscuridad, con el corazón latiendo en el pecho como si fuera a salirse. Oyó pasos. Una mano le rozó el brazo. Un aliento tibio le acarició la mejilla. Y luego, labios. No supo quién era. No preguntó. Porque en ese momento, solo importaba el cuerpo que la deseaba. El deseo era tan grande que la identidad se volvió irrelevante. Se besaron en la penumbra, se tocaron con hambre. Cayeron sobre el sofá como si el mundo ya no importara. La piel contra la piel. Suspiros. Gemidos apenas contenidos. Horas después, en la habitación, Clara se despertó desorientada. La luz seguía sin volver. Sintió calor a su lado. Una respiración. Un brazo rodeándola. Se giró, y allí estaba uno de ellos. Pero no estaba sola. Otra silueta. Otro cuerpo. Los dos. Juntos. En su cama. Con ella. El corazón le martillaba el pecho. El escándalo, el miedo, la culpa. Pero también algo oscuro, delicioso, prohibido. No dijo nada. Cerró los ojos. Y no durmió. Durante los días siguientes, algo cambió. Los juegos ya no eran juegos. Las miradas eran más largas, más intensas. Diego y Alejandro no disimulaban. La deseaban, sí, pero también parecía que competían entre ellos, como si lo que antes compartían con ligereza ahora se hubiera vuelto personal. Clara lo notaba en los silencios. En la forma en que uno entraba en la habitación justo después de que el otro saliera. En las preguntas veladas. ¿Con quién dormiste anoche, Clara? Le susurró Diego una mañana, con media sonrisa, mientras le ataba la sandalia. ¿Y por qué no fuiste tú? Respondió ella, sin pensarlo. Alejandro la esperaba más tarde en el jardín. Tenía una rosa en la mano. Se la ofreció sin palabras, con una mirada turbia. La besó contra la pared de piedra, con fuerza. Como queriendo marcarla, como queriendo borrar la huella del otro. ¿Y Clara? Clara se dejaba hacer. Una noche, se bañaron los tres en la piscina, desnudos. El agua estaba tibia, la luna alta. Se tocaban sin nombres, sin reglas. Clara se sentía fuera del mundo. Como si la realidad se hubiera quedado atrás, en algún aeropuerto, junto a su matrimonio y sus obligaciones. Allí solo existía el deseo. Y el deseo hablaba en otro idioma. Pero algo empezó a descontrolarse. Alejandro se volvió más posesivo. No le gustaba verla sola con Diego. La seguía con la mirada, preguntaba dónde había estado. No eres mía, dijo una vez, susurrando contra su oído, pero no quiero verte con él. Diego, por su parte, se volvía más oscuro, más introspectivo. A veces desaparecía por horas, volvía con los ojos brillantes, los labios apretados. Y cuando la besaba, lo hacía como si se despidiera. Clara intentó alejarse. Pensó en su marido. En su vida en Madrid. En su reflejo en el espejo, que ya no reconocía. Pero bastaba un roce, una palabra, una noche sin luna, y volvía a caer. Era un triángulo. Pero no equilátero. No perfecto.
Era un triángulo que empezaba a cerrarse sobre ella. A asfixiarla. Y lo peor es que ya no sabía si quería escapar. Clara no lo esperaba. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Una mañana, mientras desayunaba en la terraza con la brisa en la piel y el cuerpo todavía con huellas de la noche anterior, escuchó el motor de un coche. Alzó la vista, y ahí estaba Javier. Su marido. Elegante, impecable, con esa sonrisa cansada de siempre. Quería sorprenderte, dijo, alzando una botella de vino en una mano y una flor en la otra. Clara sintió que el mundo se detenía un instante. El aire le pareció más denso. La realidad volvía, violenta, después de días flotando en otro universo. Forzó una sonrisa, lo abrazó, escondiendo el temblor en sus dedos. Javier miró alrededor. Observó la villa, la piscina, las cortinas que danzaban. Es aún más bonita de lo que me contaste, dijo, besándola en la mejilla. Y entonces aparecieron Diego y Alejandro, con camisetas sin mangas y sonrisas contenidas. ¿Ellos? Preguntó Javier, arqueando una ceja. Los hijos del dueño, respondió Clara. Ayudan con la casa. Esa noche, cenaron los 4 juntos. Clara bebía más de lo normal. Hablaba demasiado. Reía con esfuerzo. Los gemelos intercambiaban miradas silenciosas. Javier los observaba con esa calma calculadora de abogado acostumbrado a descubrir verdades entre líneas. Al día siguiente, algo cambió en él. Estaba más serio. Más atento. Entró en la habitación mientras Clara se duchaba. Y allí, sobre la cama, olfateó una camiseta. No era suya. ¿Quién más duerme aquí? Preguntó, alzando la voz. Clara salió envuelta en la toalla, fingiendo sorpresa. ¿Qué dices? Es solo una camiseta vieja que usé para dormir. Javier no insistió. Pero esa noche, no durmió. Paseaba por la casa en silencio. Observaba. Escuchaba. En la cocina, encontró 2 vasos de vino medio vacíos. En el baño, una toalla húmeda que no reconocía. Y en la piscina, huellas mojadas a las 3 de la madrugada. Clara lo sentía alejarse. Sentía su mente construyendo un rompecabezas peligroso. Intentó acercarse, besarlo, reconquistar ese vínculo. Pero su cuerpo no respondía igual. Estaba marcado. Su piel, su olor, sus labios, ya no eran de él. Y Javier lo intuía. Más que celos, era el desconcierto. El dolor silencioso de alguien que empieza a entender que ya no conoce a la mujer que tiene al lado. Clara se miró al espejo esa noche. Tenía los ojos brillantes, ojeras leves, la boca entreabierta. No sabía si quería que él lo descubriera, o si esperaba, en el fondo, que todo estallara de una vez. Porque la tensión no era solo interna. Los gemelos también empezaban a perder el control. Y Javier estaba a punto de entenderlo. ¿Por qué no cenamos todos juntos esta noche? Preguntó, con una voz que pretendía ser amable. Clara se tensó. Diego y Alejandro asintieron, casi al mismo tiempo. Como si entendieran que esa cena no era solo una cena. La mesa estaba impecable. Velas, vino, una brisa que venía del mar y arrastraba promesas rotas. Los primeros minutos fueron una danza de máscaras. Risas suaves, comentarios triviales. Pero los ojos hablaban otro idioma. Javier analizaba cada gesto, cada cruce de miradas. Alejandro estaba inquieto, bebía rápido. Diego, en cambio, estaba tenso, callado, con los nudillos blancos sobre la servilleta. Hasta que la conversación se volvió más íntima. Más punzante. ¿Y tú, Alejandro, tienes pareja? Preguntó Javier, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Depende de la noche,
respondió él, sin apartar la vista de Clara. Qué interesante, añadió Javier, y luego se volvió hacia ella. ¿Y tú, Clara? ¿Cómo has dormido últimamente? Silencio. El vino parecía más denso, la noche más pesada. No entiendo a qué viene eso, dijo Clara, bajando la mirada. Yo sí, intervino Diego, de repente. Creo que todos lo entendemos. Alejandro rió. Una risa seca. ¿Quieres hablar ahora, Diego? ¿O prefieres seguir jugando al bueno? Clara los miró, paralizada. Basta, dijo, en un susurro desesperado. Por favor. Pero era tarde. Las palabras ya no tenían freno. ¿Sabes lo que me dijo cuando estaba con ella? Soltó Alejandro, que tú no la tocabas como nosotros. Mientes, dijo Diego. Ella nunca te eligió a ti. Siempre volvió conmigo. ¿Eso crees? Replicó Alejandro, alzando la voz, después de verla gemir en mi boca. Clara se levantó de golpe, la silla cayó al suelo. Javier no dijo nada. Su rostro estaba inmóvil. Los ojos, vidriosos. ¿Es verdad? Preguntó con una voz rota, dirigida a ella. Clara intentó hablar. Pero su garganta se cerró. Entonces, Diego se puso de pie. Lo que empezó como un juego, se fue de las manos. Pero ella no está sola en esto. Todos jugamos. Y todos sabíamos las reglas. Yo no las conocía, susurró Javier. Y se fue. La puerta se cerró con un estruendo seco. El silencio posterior fue como un abismo. Clara se dejó caer en la silla. Temblaba. Los gemelos la miraban. Pero ya no había deseo. Había ruinas. Celos. Culpa. Había herido a un hombre que no amaba. Y había amado a dos que ya no sabía distinguir. Todo lo que quedaba, era el final. Javier no volvió. No llamó. No escribió. Solo dejó un silencio que se extendía como una mancha en las paredes blancas de la villa. Clara pasó días enteros sin hablar. Dormía poco. Comía menos. El deseo había muerto, y en su lugar quedaba solo la sensación de haber cruzado un confine senza ritorno. Los gemelos seguían allí, pero algo se había quebrado entre ellos. Diego se volvió impredecible. Tenía cambios de humor violentos. La besaba con desesperación y luego se alejaba sin decir palabra. Alejandro, en cambio, se encerró en sí mismo. Ya no sonreía. Ya no provocaba. Solo la miraba de lejos, con una rabia muda, como si le hubiera sido robado algo que le pertenecía. Una noche, Clara encontró la habitación de Diego vacía, la cama sin deshacer, la ventana abierta, una mochila faltante. ¿Dónde está? Preguntó Alejandro. No lo sé, dijo, sin mirarla. Pero si no vuelve, será mejor para todos. Clara sintió el frío por dentro. Salió corriendo, preguntó por el pueblo, por la costa. Nadie lo había visto. Las horas pasaron. Luego, los días. Una mañana, la policía apareció en la villa. Habían encontrado una camiseta flotando en el agua, cerca de unas rocas peligrosas. Sin cuerpo. Solo la ropa. Pero era de Diego. Alejandro no lloró. Solo se marchó. Sin despedirse. Sin mirar atrás. Y Clara se quedó sola. Con el mar. Con el eco de sus propios gemidos transformado ahora en gritos que no podía olvidar. La villa ya no era bella. Era una tumba de secretos. Javier nunca la perdonó. Ni una llamada. Ni una palabra. Alejandro desapareció. Diego, quizá estaba muerto. Quizá no.
Pero Clara lo sentía aún. En las noches sin sueño. En el agua salada. En su propia piel marcada. Regresó a Madrid semanas después, con una maleta liviana y el alma rota. Nunca habló de lo que pasó. Pero cada vez que se miraba al espejo, veía 3 reflejos detrás del suyo. Y sabía que algunos deseos se pagan demasiado caros.